Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen su lugar, si están de pie, ocupen su lugar, mis hermanos. Vamos a estudiar un poco más de la palabra de nuestro Dios y vamos a evocar lo que nos dice el libro del Deuteronomio en su capítulo 4. Voy a citar dos pasajes de este capítulo 4 del libro del Deuteronomio. Voy a leer el versículo 23 y el versículo número 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y os hagáis escultura o imagen de cualquier cosa, que Jehová tu Dios te ha vedado. Porque Jehová tu Dios es fuego que consume, Dios celoso. Amén, mis hermanos. Según este pasaje, nuestro Dios es un fuego que consume, mis hermanos. Un fuego que a través de varios pasajes, como hemos visto en la escuela sabática, hay fuegos que son extraños, que de alguna manera Dios en su celo no permite que esté en su pueblo y no va a permitir que nadie, hermanos, introduzca un fuego extraño a su iglesia. Pero hay otras clases de fuego que se manifiestan en pro de la iglesia. Cuando nosotros analizamos el libro de los Salmos, nos damos cuenta que David describe muchas proezas y hazañas que hace nuestro Dios. Maravillas que nos dejan sorprendidos de la majestad del Señor y algunas de esas proezas, algunas maravillas que hace nuestro Dios, las describe David en el Salmo capítulo 104. En este Salmo se describen precisamente parte de esas maravillas, de esa obra portentosa que hace nuestro Dios. Y nos dice así, voy a iniciar con el versículo 1 del Salmo 104. Nos dice de esta manera, hermanos. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Hazte vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante, etcétera. Nos está hablando, mis hermanos, de estas maravillas que hace nuestro Dios. Y una de esas maravillas es que sus ministros, bueno, esta palabra ministro, si nosotros consideramos la Reina Valera actualizada, se utiliza sus servidores. Y en la Reina Valera contemporánea traduce esa parte de sus ministros, lo traduce como los que están a su servicio. Es decir, hermanos, todas aquellas personas, no solamente el ministerio, sino todas las personas que componen la iglesia, todos los hermanos, hermanas que componen la iglesia, Dios utiliza a cada una de ellas, a estas personas, a cada uno de su pueblo, mis hermanos, para hacer su obra, para que a través de la predicación y del grano de su palabra que se deposita en el corazón de cada uno de ellos y de nosotros, sintamos un deseo de hacer su obra, hermano. Y cuando estamos en esa disposición, actuando en conformidad a su voluntad, nos utiliza, como dice el versículo, como ministros de fuego flameante, mis hermanos, como una llama que está para su servicio. Sabemos que Dios ha utilizado un sinnúmero de figuras
donde la iglesia, representada, por ejemplo, en el candelero de 7 brazos, hay un aceite que es puesta en cada una de las candelas de esos brazos para precisamente a través de una pequeña flama alumbrar, para que alumbre el lugar santo. Y en ese sentido, cada uno de nosotros representa precisamente, si estamos en esa disposición, acordes a su voluntad, como una pequeña flama que va a alumbrar. Jesucristo emplea también esa figura. Vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se puede debajo de la mesa, sino encima para que alumbre a todos. De tal suerte, hermanos, que existe de parte de nuestro Dios un fuego que hace que sintamos un vivo celo. Nos dice el primer libro de los Reyes, hermanos. En el primer libro de los Reyes, estamos viendo una obra importante que hace un profeta de Dios, Elías. Hace una obra importante, quita a los Baales que había en la tierra de Israel, pero después es amenazado por Jezabel y él sale huyendo. Se va a Oreb, se mete en una cueva de ese monte y ahí el Señor le pregunta esto. Dice primer libro de los Reyes, capítulo 19. Voy a leer, mis hermanos. Nos dice así, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Paróse a la puerta de la cueva y aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta sentía, como dice el texto, un celo vivo por nuestro Dios. Porque a veces, hermanos, Dios mueve nuestro corazón, nuestro pensamiento, nos hace ver nuestro entorno, que muchas veces no va conforme a la voluntad de Dios. Y hace que sintamos este deseo, este fuego que está en nuestro corazón, porque hay un fuego, mis hermanos, un fuego que, como decía el rey David, voy a leer el Salmo capítulo 39. El Salmo 39 nos dice la escritura a través del rey David, dice así el versículo número 1 al 3. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, calléme, aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación, y así proferí con mi lengua. Hermanos, existe un celo vivo por nuestro Dios. Se alienta en nosotros un fuego, mis hermanos, dentro de nuestro corazón. Cuando el profeta Jeremías es mandado a profetizar al pueblo de Israel, a la casa de Judá, porque muchos profetas se habían desviado profetizando mentiras. Y él profetizaba contrario a lo que los demás decían. Él decía, viene una destrucción, esto se va a acabar, esta ciudad va a ser entregada en manos del enemigo. Y cuando escuchaban así al profeta, pues todos de alguna manera lo señalaban, lo criticaban, murmuraban en contra de él, hermanos. Pero él proseguía predicando así como Dios le había ordenado. Y cuando él empieza a insistir, la gente hizo esto con él. Dice Jeremías, voy a leer al profeta Jeremías en su capítulo 20, hermanos. Nos dice así, hermanos, desde el versículo número 7, Jeremías 27. Alucinásteme,
oh Jehová, hállome frustrado. Más fuerte fuiste que yo, venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque desde que hablo, desde que estoy predicando tu palabra, doy voces, grito lo que tú me enseñaste, es violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová, cuando yo digo estas cosas, dice el profeta, la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día, porque él predicaba y decía cosas y el pueblo, mis hermanos, estaba ya en contra de él. Lo escarnecían, dice el texto, lo afrentaban y la palabra que él predicaba no era escuchada por esas personas. Y él dice en el versículo 9, dice así, y dije, no me acordaré más de él, de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trabajé por quitarlo, por sufrirlo y no pude. Hermanos, nosotros ya tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Es como un fuego que a veces se excita, a veces flamea, alumbra más, porque muchas veces vemos cosas que nos alteran, hacen que nos sintamos incómodos incluso, hace que profiramos una palabra y decir, eso no está bien, eso no es correcto. Mucha gente a lo mejor, como al profeta, nos rechazará, se burlarán, nos afrentarán. Pero lo triste, lo lamentable es que el profeta predicaba para el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros predicamos, muchos hermanos predican la palabra a sus mismos hermanos, a la misma congregación. Y a veces sucede esto. Y a veces decíamos, ya no quiero predicar, ya no quiero hacer estas cosas. Pero no podemos ya quitarnos la palabra de Dios que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente, hermanos. Es un fuego metido, dice el texto, hasta mis huesos. Por más que trabajemos, por más que quisiéramos quitarnos esto, ya no podemos, porque el Señor nos ha tomado, nos ha llamado y nos ha permitido no solamente ser parte de su pueblo, sino conocer sus arcanos divinos. Y ahora, hermanos, como decía el Salmo 104, a esos sus servidores los convierte como en un fuego, mis hermanos, que no es extraño, por el contrario, un fuego para su servicio, para hacer su obra, hermanos. Un fuego que Dios utiliza y que pone una encomienda específica a cada hombre, a cada mujer, para que se realice sus designios, su obra, hermanos. Por ejemplo, cuando vemos en Éxodo capítulo 3, vemos a un hombre que es llamado por nuestro Dios, un hombre que iba a ser puesto como el libertador de Israel. Y Dios lo llama en el capítulo 3 del libro del Éxodo, versículo número 2. Apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza? No sé qué. Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vemos, mis hermanos, cómo Dios utiliza también los elementos, como esta zarza. Una zarza, un elemento, mis hermanos, que es menospreciada. Ese pequeño arbusto, mis hermanos, que no es utilizada
para sacar de ella alguna manera preciosa, para obtener un bien, no puede ser utilizada, dada su naturaleza, porque, como dice el texto, solamente para el fuego era utilizada, para calentarse la persona a través de su leña, mis hermanos. Y Dios utiliza esa zarza como un medio para manifestarse al hombre, en este caso a Moisés. Y esa zarza, mis hermanos, puede de alguna manera ser como nosotros. Nosotros somos como esa zarza, un elemento que es menospreciado, que no es considerado como vital y que nosotros de alguna forma el Señor nos toma como esa zarza para manifestar, en este caso a Moisés, su voluntad. Como esas zarzas nosotros somos para manifestar la voluntad de Dios. Porque Dios ha utilizado no lo excelente del mundo. Dios no ha utilizado, mis hermanos, personas con una capacidad intelectual enorme. No, Él ha utilizado, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 1, mis hermanos, nos dice, voy a leer el versículo 27 en adelante. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dice el versículo número 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor, hermanos. De tal forma, mis hermanos, que Dios ha escogido, al igual que una zarza en el desierto, para que por medio de esa zarza y del fuego que salía de esa zarza, manifestar al hombre, a Moisés, una encomienda importante. Él iba a hacer cumplir lo que años atrás, muchos años atrás, le había prometido a Abraham. Dice, ten por cierto, en el capítulo 15 del Génesis, ten por cierto que tu simiente, tu parentela, va a ser reducida a esclavitud. Pero después de ese tiempo saldrán con grande riqueza. Y Moisés iba a ser el instrumento precisamente para que Dios cumpliera esa promesa y se manifestase a través de este hombre llamado Moisés su voluntad, mis hermanos. ¿Qué utilizó? Una zarza, un elemento, como dice, menospreciado, lo vil del mundo. Hoy por hoy Dios nos está escogiendo a nosotros como lo menospreciado, como lo flaco del mundo, para que ninguna carne se jacte delante de su presencia. Nosotros somos ahora los portavoces, porque nosotros somos esos servidores que Dios ha puesto esa llama, ese fuego, ese celo por nuestro Dios, para predicar las nuevas de salvación, para que, como decía su Hijo Jesucristo, seamos luz del mundo, hermanos. Y esa luz no se puede esconder. Y a veces los hombres prefieren estar en tinieblas que ser alumbrados. El Evangelio de Juan es claro. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque el que viene a la luz, la luz redarguye precisamente esas obras malas. Ahora nosotros tenemos la encomienda, así como esa zarza que es menospreciada, es vil, es un arbusto que no es considerado como vital, así nosotros, hermanos, somos como esa zarza que por voluntad de Dios, a través de su Santo Espíritu, estamos manifestando precisamente la voluntad de Dios.
porque también es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros como un fuego, mis hermanos, como un fuego que está dentro de nosotros, que nos motiva, nos influye de tal manera que seguimos y proseguimos al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y motivamos a otros para que precisamente a través de su Espíritu que nos guía, sean motivados para hacer lo mismo. Por eso, cuando nos dice Romanos, voy a leer Romanos en su capítulo número 5, hermanos. Romanos capítulo 5, el versículo número 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por eso el apóstol Pablo nos dice en su primera carta, voy a leer primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo número 5, hermanos. Nos dice y nos recomienda el apóstol Pablo esto. Dice el versículo número 19. No apaguéis el espíritu, hermanos. No apaguemos el espíritu. Antes, por el contrario, estemos más dispuestos a predicar la palabra de Dios, a hacer su obra, a hacer todo lo necesario para que no seamos nosotros glorificados. Decía el rey David, no a nosotros, oh Dios, sino a tu santo nombre, da gloria. Que solamente Dios sea glorificado, mis hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo se concede en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, precisamente a través de su Espíritu, Dios lo envía, como dice el versículo, como lenguas repartidas. Dice Hechos 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Les dio la capacidad, la habilidad de hablar en otros idiomas para que aquellos que subían a Jerusalén de diferentes lugares pudieran entender en sus propios idiomas, en su propio lenguaje, la voluntad de Dios. Y dice el texto sagrado, como llamas de fuego, mis hermanos. Porque ese es el fuego de nuestro Dios, que a través de su Espíritu Santo, nosotros, mis hermanos, estamos predicando precisamente su palabra. Esteban, cuando está dando su discurso y es puesto ya para ser sacrificado, dice que estuvo lleno del Espíritu Santo, versículo 55 de Hechos de los Apóstoles, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Así es. A través del Espíritu Santo podemos percibir, no con los ojos naturales, sino con estos ojos espirituales de este hombre interior, la gloria de Dios en Dios. Vemos a Jesús de alguna manera por esa obediencia que lo condujo a la muerte. Dios le da una gloria más que sobre cualquier creación que él haya hecho. Y a través del Espíritu Santo, Esteban vio precisamente a Jesús a la diestra del Padre, hermanos. Por eso es importante que nosotros no apaguemos el Espíritu. Es un fuego que está en nosotros, un fuego que nos permite expresar la voluntad de Dios. Porque no solamente a través del Espíritu se manifiestan frutos del Espíritu, también empiezan a aparecer dones, habilidades que nos da el Espíritu Santo. Imaginemos a Timoteo. Timoteo, cuando conoce al apóstol Pablo, era un jovencito que sin duda tenía conocimiento de Dios porque tanto su abuela y su madre le habían instruido. Pero en manos del apóstol Pablo se convirtió en un aprendiz, en un discípulo.
en un ministro. A tal punto que cuando Pablo cita, voy a leer la primera carta a los tesalonicenses, hermanos. Pablo está citando y está incluyendo a Timoteo. Vean cómo dice primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Voy a leer, mis hermanos. Dice, se me perdió ahorita el pasaje, ahorita se los busco. Capítulo 1, primeramente. Dice así, Pablo, versículo 1, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está presentándose y está presentando a Silvano, a Timoteo. Y en su capítulo 2, de aquí mismo, mis hermanos, el versículo número 6, fíjense cómo se expresa. Él se incluye e incluye a Silvano, a Timoteo. Dice así, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Timoteo, mis hermanos, Timoteo era un apóstol. Ya en este momento, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya está considerando tanto a Silvano como a Timoteo como un apóstol de Cristo. Timoteo tuvo que haber recorrido mucho tiempo, haber asimilado las enseñanzas de Pablo y de haber puesto el énfasis en esa enseñanza. Por eso es que cuando Pablo le escribe a él, a Timoteo directamente, le recomienda muchas cosas. Le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para estar en temor. No. Tú tienes que predicar, insistir a tiempo y fuera de tiempo. Predica la doctrina. Que ese Espíritu Santo que hay en ti, ese don que se te dio por imposición de manos, lo tienes que también que avivar. Dice la segunda de Timoteo. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, mis hermanos. En su capítulo número 1, nos dice así el versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de amor, sino el de fortaleza, de amor, de templanza. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, hermanos. De manera que el apóstol Pablo está hablando precisamente que Timoteo despierte ese don. Ese mismo versículo, si lo leo en la Biblia de las Américas, nos dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Un fuego que puso Dios a través del apóstol Pablo, a través de sus manos, para que ese fuego del Espíritu Santo no se apagase. Luego entonces, hermanos, Dios nos utiliza, como esa zarza fue utilizada, para poner un fuego en nosotros, para expresar su voluntad. Nosotros somos esos portavoces del Señor. Nosotros somos los que estamos predicando al mundo las maravillas del Señor. Dice el Salmo, capítulo número 29. El Salmo número 29 precisamente nos dice que nosotros somos esas voces de fuego. Dice así, 29, el versículo número 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cádiz.
Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. La voz de Dios. ¿Quién es la voz de Dios actualmente? Jesucristo decía, ni nunca habéis oído su voz, ni visto su parecer. Pero aquí nos dice que Dios tiene una voz. Dios tiene una voz. ¿Qué medios ha utilizado hoy en la actualidad, mis hermanos? En la antigüedad decía, porque nada hará el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios ha hablado, dice Hebreos, ¿verdad? Dios, capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios hablando en el tiempo pasado a los padres por los profetas. Dios ha hablado a los padres por medio de los profetas. Esa era su voz, como lo fue Elías. Él sentía un celo por el Señor. David decía que él también tenía un fuego en su lengua. Jeremías decía que tenía un fuego en su ser, en sus huesos. Nosotros somos esas voces que estamos expresando la voluntad de Dios. Unas voces, mis hermanos, que deben de ser, o que nuestro lenguaje debe ser restaurado. Porque si venimos del mundo, hermanos, la palabra de Dios ha hecho un cambio en nosotros. Estamos hablando nuevas lenguas, hermanos. Un lenguaje diferente al mundo. Y que si tenemos la habilidad de expresar sus palabras, como la tuvo el profeta Jeremías, de sacar, vamos a ver lo que dice el capítulo 15 de Jeremías, versículo número 19, hermanos. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hermanos, seremos la voz del Señor. Qué maravillosa oportunidad tenemos hoy en día de expresar la voluntad de Dios. Hoy, en esta pandemia, mis hermanos, en esta situación de guardarnos en la casa, esos medios electrónicos han dado oportunidad a un sinnúmero de hermanos, no solamente obreros, sino hermanos, hermanas, con habilidades nunca antes vistas, que han expresado, mis hermanos, esas habilidades, esos dones que Dios les ha dado, donde han predicado, han motivado, nos han hecho reflexionar de todo lo que se sube a estas plataformas. Qué maravillosa situación también nos toca ver que de lo oscuro y de las tinieblas en que estamos, escuchemos y veamos una luz, veamos precisamente estas voces que nos sostienen, que en medio de las dificultades nos dan esperanza, nos permiten, mis hermanos, a través precisamente de todo lo que vemos a través de estos medios, tener este incentivo para tener la esperanza de que va a venir un nuevo día, de que va a haber una cobertura de parte de nuestro Dios, que nunca hemos estado desamparados. Dice Isaías capítulo 4, hermanos. Isaías capítulo 4. Vamos a leer, mis hermanos, el versículo número 5. Y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión. Si esto lo pasamos a que esa morada de Sión, estamos nosotros ahí, hermanos. Dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. Hoy estamos en nuestro hogar, pero estamos hablando, invitando a que tengamos una convocación. Estamos llamando a hacer un culto a nuestro Dios y desde nuestro hogar, por estos medios, estamos, hermanos, precisamente convocando estas reuniones. Dice, y en el lugar, los lugares de sus convocaciones
nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego para que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Efectivamente, la palabra del Señor nos está precisamente dando esas llamas de fuego que nos sostienen, como el tiempo pasado. Dios en el día manifestaba su poder y por medio de una nube, dice el texto, una nube daba esa sombra, esa oscuridad para evitar el calor. Y en la noche, mis hermanos, una columna de fuego para alumbrar y dar calor, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, a través de sus servidores, de sus siervos, de sus ministros, de aquellos que deciden tomar la batuta, deciden tomar la palabra de Dios, hombres y mujeres, y expresar lo que Dios ha hecho y manifestar a través de estas cosas un aliento a la iglesia y dar esperanza, mis hermanos, porque precisamente para eso nos ha llamado el Señor, que seamos como aquel Bernabé, mis hermanos, como aquel hijo de consolación, porque así lo dice, ¿verdad? Hechos capítulo 4. Bernabé se traduce, según este pasaje, como su nombre, se traduce como un hijo de consolación. Dice Hechos capítulo 4, el versículo número 36. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita natural, discípulo. Y entonces, hermanos, seamos como los Bernabés actuales, porque en el tiempo pasado hubo muchos Bernabés que por medio de la palabra y el testimonio que dejaron escrito a través de las escrituras, ahora tenemos consolación, pero hay que utilizarla, hay que expresarle al pueblo, mis hermanos, la voluntad de Dios. Hay que decirle que hay esperanza, hay que decirle que hay que quitar las cosas que entorpecen nuestra vida espiritual. Hay que quitar esas cosas que no nos sirven. Recordemos la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra cayó en una parte de un terreno que cuando salen las espinas, las abrojas, ahogaron esa palabra. Pues para que no se ahogue esa palabra, utilicemos el fuego de Dios, quememos esas espinas, esos cardos, y la planta salga sana, pueda sobrevivir, hermanos. Dice el profeta Joel, vamos a leer Joel, lo que nos dice Dios a través de este profeta, nos dice así, en su capítulo número 2, versículo número 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como fuerte aparejado para la batalla. Dice, como el sonido de llama de fuego que consume esas hojarascas, hermanos. Porque es el fuego que puede quitar los espinos, los carros, las hojarascas, que entorpecen precisamente que la planta salga. Porque se predica la palabra, pero hay cosas que todavía nos duelen dejar, hay cosas que no queremos deshacernos de ellas. Tenemos que hacerlo. Y Dios nos puede ayudar quemando en fuego estas cosas que entorpecen nuestro crecimiento. Está escrito en la primera carta de Pablo a los Corintios en su capítulo número 3. Vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice así, desde el versículo número 11, hermanos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se manifestará o será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo también por el mismo medio, por el fuego. El fuego tiene que hacer la prueba. El fuego es el que nos quita cosas que nos estorban para nuestro crecimiento. El fuego es el que nos purifica, mis hermanos, y es de alguna manera el que nos hace estar, si somos metales, sin ese orín, sin esa situación que entorpece la pureza de un metal. Si somos madera, pues hermanos, quitarán las hojarascas, los espinos, que no solamente no permiten nuestro crecimiento, sino que también puede lastimar a las gentes. Por eso es importante que dejemos que la obra de Dios funcione de tal forma que seamos humildes, sencillos. Así lo dice Isaías. Mas aquel miraré que es pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Debemos dejarnos guiar por el Señor, hermanos, porque llegará el momento, como decía nuestro texto inicial, Dios es fuego consumidor. Y nosotros queremos habitar en ese fuego consumidor. Pero la gente se espanta, se dice, ¿cómo alguien podrá habitar en un fuego consumidor? ¿Quién podrá hacerlo? Bueno, Isaías nos dice, Isaías en su capítulo número 33, hermanos, nos dice de esta manera. Voy a leer. Dice desde el versículo número 14. Isaías 33, 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y responden el mismo profeta, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, el que tapa sus orejas por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Hermanos, hay un fuego que proviene de Dios. Un fuego que, hermanos, hace que esa zarza no sea consumida, porque va a ser utilizada para manifestar a través de esa zarza su voluntad, liberar al pueblo de Dios, de una esclavitud espiritual que Satanás hoy, hermanos, como dice el profeta Isaías aquí en su capítulo 14, dice que ese hombre, ese ser, nunca abrió las puertas de sus huesos. No lo quiere hacer. Pero el año agradable del Señor, precisamente nuestro Señor Jesucristo, vino a dar apertura de la cárcel. A aquellos que estábamos presos, Dios nos dio libertad. Y ahora libres, hermanos, asumamos el compromiso. Seamos responsables de predicar estas nuevas de salvación, de dar el ánimo a las personas, a las gentes, a los de nosotros, a los de la iglesia, compartir de esas bendiciones que Dios nos da con los demás. Porque, hermanos, Dios es el que hace que todas las cosas que tengamos sobreabunden de tal forma que demos para satisfacer a todos. Por eso es importante, hermanos, que nos dejemos
guiar por su espíritu. Caliente nuestro Dios a través de ese espíritu, ese fuego que tenemos para dar consolación, dar ayuda, y que en estos tiempos difíciles podamos ser verdaderamente la luz de Dios en esta oscuridad que frente al mundo. Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Paz a vosotros, hermanos.